Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Domingo Morales Jiménez, soy abogado de profesión. Nos encontramos en esta cabina, en este espacio que nos hizo favor de proporcionarnos la Universidad Benito Juárez García para conmemorar el Día del Niño. En este podcast festejaremos de una manera diferente a los niños. En Universidad Benito Juárez García estamos comprometidos con la sociedad de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Es por eso que quisimos hacer este pequeño presente para todos los niños y los no tan niños o todos aquellos que deberíamos ser niños. Eh, Agradecemos a la Universidad VJ este espacio, a el equipo de producción y a todas las personas que están siguiendo esta cápsula. Como se los había comentado, les daremos a los niños un regalo un tanto cuanto inusual. No les vamos a dar juguetes, no les vamos a dar dulces, tampoco les vamos a dar algo que puedan utilizar o que puedan jugar y disfrutar. Más bien, nuestro regalo es una reflexión que servirá para los niños, para los padres, para los adultos, en el presente y en el futuro. Motivo de la conmemoración del Día del Niño, queremos hacer una reflexión sumamente importante y trascendente en dos vertientes. La primera es los derechos del niño en México. ¿Es una realidad o solo es letra muerta? Y por el otro lado, el analizar de quién es la obligación de el cuidado y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué es un regalo? Porque lo estamos dando de corazón, comprometidos con hacer una sociedad mejor cada día. Y empezamos mencionando que era para los niños y los no tan niños, y para todos los que siempre debemos de ser niños. Esto resulta sumamente importante y medular. Tal vez los niños que vean este podcast van a entender sus derechos, pero la intención es que los que hoy son papás, los que hoy son adultos, recuerden la importancia de su infancia, de su niñez, cómo los dejó marcados. Y para las autoridades, para los abogados, para los jueces, para toda aquella persona que se dedique a la impartición de justicia que tenga que ver con niños, también recordarles que si bien es cierto, tenemos que estar supeditados a lo que dice la ley, también es bien cierto que tenemos que recordar qué es lo que quiere un niño, qué es lo que quiere un infante. Gilbert Keith Chesterton mencionaba que lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es una maravilla. Si nosotros analizamos esta frase, podremos explicar muchas cosas, podremos entender otras tantas y podemos cambiar muchas cuestiones que al día de hoy, en mi parecer, hacemos mal.
No hay frase más cierta que esta. Niños, no tan niños, padres, abogados, adultos. Recordemos que cuando nosotros éramos niños, todo nos asombraba, todo era maravilloso. Queríamos entender y comer al mundo. Cualquier situación era la oportunidad perfecta para ser felices. No importaba cómo, no importaba dónde, teníamos una oportunidad para ser felices. Si estábamos en la calle jugando y empezaba a llover, éramos felices mojándonos. Si había mucho sol y nos quitábamos la playera y nos poníamos a jugar sin playera, éramos felices jugando sin playera. Cualquier oportunidad era perfecta para divertirnos, para jugar, para sonreír, para disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas que se nos regalan. Desafortunadamente, cuando olvidamos que ser niños es maravilloso y creemos que maduramos y que aprendemos, estamos dejando de vivir. Los niños entienden algo que los adultos ya no entendemos, que cada cosa es una oportunidad para explorar el mundo, para aprender, para conocer, para convertirnos en el superhéroe más importante que ha dado este planeta, para iluminar la vida de todos aquellos que nos rodean, para ser astronautas, ser futbolistas, ser luchadores profesionales, ser doctores, enfermeros, abogados, arquitectos y construir un mundo maravilloso. Se nos ha olvidado eso. El problema es que cuando crecemos nos olvidamos absolutamente de todo. Ya nada nos asombra. O nos hacemos fuertes para que ya nada nos asombre. Nos olvidamos de ver el lado bueno de las cosas y empezamos a ver siempre el lado negativo. Cuando somos niños, todo es bueno, todo es una oportunidad. Cuando somos adultos, todo es una complicación, todo es un obstáculo, todo es un problema que hay que resolver. Y desafortunadamente, cuando pensamos y sobrepensamos, en lugar de resolver, complicamos más. Desafortunadamente, cuando somos adultos, nos olvidamos que la vida es la vida. Dejamos de entender la vida y dejamos de entender que todo es parte de la misma vida, de nuestro crecimiento, de nuestra evolución. Olvidamos también que existen los superhéroes. Aquellos superhéroes que desde que éramos pequeños siempre fueron los más poderosos.
a los que comúnmente llamamos padre y madre, que tenían superpoderes, que siempre dominaron y controlaron al mundo, que siempre alejaron de nuestra vida todos los problemas. Olvidamos que existe la magia, esa magia que aparece en todo y que muchas veces los adultos ignoramos. Pero lo peor de todo es que cuando crecemos, olvidamos la principal virtud que teníamos en nuestra infancia, que es la capacidad de hacer extraordinario lo más simple. ¿Por qué comenzamos así? Si se supone que íbamos a hacer una reflexión sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, e íbamos a analizar si se aplican o no se aplican y quién debe de velar por esos derechos. Creo que ya les he dado la respuesta. He anticipado la conclusión de esta participación, de esta reflexión. ¿Por qué comenzamos así? Es muy sencillo. Como lo mencionó Anthony Sainz-Exupéry, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocos de ellos lo recuerdan. Como lo hemos estado comentando, cuando somos adultos nos olvidamos de la magia, de los superhéroes, de sonreír, de divertirnos, de disfrutar. Nos olvidamos que cualquier cosa nos hacía feliz, que no necesitábamos el juguete más caro, que tenga más luces, que haga más ruido. Una piedrita podríamos divertirnos. Que no necesitábamos estar en los grandes escenarios del mundo, ni conocer las maravillas del mundo. Nuestra calle, nuestra casa, era el lugar más hermoso, el más perfecto. Y sí, a todos aquellos, a todos aquellos que no creen que al principio fuimos niños, deben de recordar que alguna vez fuimos niños. Los padres de hoy, los adultos de hoy, los abogados, los doctores, los psicólogos, los jueces, todo el personal de la Administración de Justicia, todos, absolutamente todos, inclusive los legisladores, todos fuimos niños. Hace mucho o hace poco, eso no importa, todos fuimos niños, pero no lo recordamos. Y podríamos decir que somos el ejemplo claro, el ejemplo más vivo de que cuando crecemos olvidamos todo. Los derechos de los niños, realidad o letra muerta. Empezaremos dirigiéndonos a nuestros legisladores. Si bien es cierto, han hecho una ley considerada vanguardista, perfectible, como cualquier actividad humana, pero adecuada,
nos referimos a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, cuya última reforma publicada fue el 15 de enero de este año. También es bien cierto que esta ley no está pegada al mundo de los niños, está pegada al mundo de los adultos. No se enfoca en la vida directa de un niño. Si bien es cierto, intentará proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los protege desde una perspectiva adulta, lo que la hace injusta para los niños, para aquel grupo social que intenta proteger. Y una ley que no atiende al grupo social para la que fue creada es una ley estéril, es una ley inútil, es una ley que no sirve. La ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho, garantiza el ejercicio pleno de esos derechos, el respeto, la protección, la promoción de los derechos, crea, regula la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de aplicar medidas orientadas a salvaguardar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad personal, el bienestar físico y mental, y así como respetar la dignidad y la autonomía de los infantes. Una ley sumamente interesante, una ley vanguardista y adecuada, pero que no nos está atendiendo a los infantes. Continúa la ley manifestando que para garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades deberán de realizar acciones y tomarán medidas para garantizar el contenido de la ley. Desafortunadamente, la mayoría de ocasiones se toman medidas en base a la ley, en base a una letra muerta, a una letra estéril, que no atiende al interés superior del menor, que es el bien jurídico tutelado en esta ley, el cual la misma ley establece deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre todas las cuestiones que involucren a los infantes. Es importante entender esta situación. La ley establece que debemos de atender siempre al interés superior del menor. ¿En base a quién? ¿En base al adulto? ¿En base a lo que dicen los adultos? ¿O en base a lo que realmente quiere el niño? Desafortunadamente siempre se hace por lo primero, en base a lo que el adulto quiere. La ley establece que el deber de la familia, la comunidad y el Estado, y en general, de todos los integrantes de la sociedad, de nosotros, es
respetar y auxiliar en la protección de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles una vida adecuada. Desafortunadamente, por querer respetar lo que está plasmado en la ley, muchas veces dejamos de lado lo que el niño quiere. Actuamos con base a la ley, en el cumplimiento de un deber de adulto y no en la ilusión de un niño. Nos ponemos nuestro traje de papá, mamá, adulto, abogado, juez, para sancionar lo que un niño debería tener, lo que un niño quisiera tener. Desafortunadamente, hay un sinfín de casos en materia familiar. El dato se los comparto. A nivel nacional, estos son datos del INEGI. Estos son datos del INEGI para que ustedes entiendan la magnitud que existe sobre los casos en materia familiar. En materia familiar, a nivel nacional, se litigaron en el 2024 905,504 asuntos en materia familiar, donde se involucran infantes, donde se involucran niños. Y dejamos de entender lo que quiere un niño. Tal vez, como esposo, como pareja, puede ser el ser más repulsivo y repugnante, el peor hombre o la peor mujer, pero eso no va a determinar quién eres tú como padre. Como pareja puedes fallar, puede ser un fracaso, pero eso no condiciona que también fallarás como padre. Desafortunadamente, eso los padres de hoy no lo entienden. Los adultos de hoy no lo entienden. Piensan que si fue un asco como pareja, será un asco como padre. Y desafortunadamente, utilizan a los niños para castigar a ese mal hombre o a esa mala mujer. Nosotros los abogados también tenemos culpa por ganar el asunto. Olvidamos también lo que queríamos cuando éramos niños. ¿Por qué tenemos que comer? Y no es justificación ni mucho menos, pero nuestro prestigio también va por delante. Y entonces hacemos lo que el cliente nos dice. Lo que puede querer un niño, lo dejamos de un lado y atendemos a lo que quiere el adulto, a lo que quiere el padre. Y buscamos pruebas para demostrar que la piltrafa humana contra la que estamos en la litis, que no es nuestro cliente, obviamente, es la peor escoria del mundo. Y nosotros como abogados y los psicólogos entenderán que no son blancas palomitas nuestros clientes. Y no es que les creamos, pero tenemos que atender a sus intereses. Es nuestro deber creerles, pero olvidándonos de qué queríamos cuando éramos niños. Los jueces determinan tal o cual situación en favor de los infantes apegados a la ley, a estricto derecho, en base a las pruebas que los abogados aportamos,
en base a los dichos de las partes, en base a todo aquello que se ha podido demostrar, sin pensar, ellos tampoco, en el interés superior del menor. Solo hacen suposiciones, sacan conjeturas y conclusiones de lo que creemos es o de lo que parece ser. Si un padre dice que el otro padre es violento y el abogado puede comprobarlo, el juez, en apego a derecho, tendrá que restringir el derecho de visita y convivencia, porque se presume que es un riesgo para el menor. Y la ley establece que debemos de proteger la integridad y la seguridad y la vida y la salud de los infantes. Entonces, al suponer que es un peligro para el menor, se restringe la visita y convivencia. Y entonces, creemos que estamos actuando bien. Creemos que estamos atendiendo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero lo cierto es que fracasamos como sociedad, porque le estamos quitando a un niño a su superhéroe o heroína. Le estamos quitando vivencias y experiencias que los llenarán de ilusión, de magia, que convertirán momentos inolvidables. Porque sí, adulto, has olvidado que brincar en un charco te hacía feliz, no te ensuciaba los zapatos. Has olvidado que caerte y rasparte la rodilla, los codos, era una experiencia inolvidable y no la peor tragedia del mundo. Que el acostarse en el pasto y ver al cielo y encontrar en las nubes figuras no era perder el tiempo, era desarrollar tu imaginación y construir historias fabulosas llenas de magia. Olvidamos también, todos nosotros como adultos, que en el más feliz de nuestros recuerdos de la infancia, nuestros padres también eran felices. Decía Juan Jacobo Rousseau, lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Sí, es un regalo para los niños. Esta reflexión es un regalo para los niños. Claro que sí. Porque estaremos haciendo conciencia en el adulto, en el padre, en el profesionista que se olvidó de ser niño. La ley puede ser buena. Los jueces y los abogados y los padres y todos los adultos queremos lo mejor para las infancias. Pero hemos fallado como sociedad. ¿Quién tiene que encargarse de el cuidado de los derechos de las niñas y de los niños y los adolescentes? Toda la sociedad, los papás, los tíos, los primos, todo mundo, los maestros, el Estado, las instituciones, todos. Es responsabilidad de todos. El cuidado de los niños es responsabilidad de todos. El hacer a los niños felices es responsabilidad de todos. Un niño no necesita gran cosa para ser feliz, pero sí es tu obligación como adulto hacerlo feliz. Quiero terminar esta reflexión exhortando e invitando a todo adulto
a hacer a los niños felices. No procuren saber lo que ellos quieren. Pregúntenselo. Háganles caso. Escúchenlos. Ningún niño es feliz yendo a convivir con su padre no custodio en el Secofam 2 horas a la semana. Ningún niño es feliz viendo a su padre solo en vacaciones y días contados. Ningún niño es feliz hablando por teléfono 2 o 3 minutos con sus padres porque no se les permite verlos. Ningún niño es feliz al decir en la escuela que papá o mamá no está. Pero eso no es culpa de los niños. Eso es culpa de nosotros los adultos. Entendamos que nuestro objetivo es cuidar a los niños. ¿Y cómo vamos a cuidar a los niños? Intentando hacerlos felices, dejando al lado nuestros problemas, dejando al lado todas nuestras ideas, dejando al lado nuestro orgullo. ¿Por qué? Por el interés superior del menor. Jueces, no critico su labor, no la juzgo tampoco. Sé que intentan hacer lo mejor posible y que muchas veces no hay forma de poder rescatar muchos asuntos. Abogados, tampoco los culpo. Es nuestro trabajo. Padres, no hay una escuela para ser padres. No hay una licenciatura, un posgrado, un curso, un diplomado que nos enseñe a ser padres. Culpo a la sociedad en general, al Estado, a las familias. Realmente la ley podrá ser buena, pero como sociedad hemos fracasado. Niños que nos ven. Pablo Neruda decía que el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Recuerden, todos, niños, adultos, tenemos que regresar a ser niños. Niños, enséñenles a sus papás, enséñenles a los adultos que tienen a un lado a ser felices sin motivo, a siempre estar ocupados en algo y a saber exigir con todas sus fuerzas lo que quieren. Pablo Coelho. Muchísimas gracias. En conmemoración al Día del Niño, hemos hecho esta reflexión, si bien con tintes jurídicos, también es una reflexión para que los adultos entiendan que en la cuestión de una separación no solo es ganar por ganar, no solo es tener por tener a los niños. Hay que darles a los niños, hay que pensar en los niños, hay que pensar como niños. Sé que tampoco es culpa de los adultos, y ya lo mencioné, no es culpa de los padres. Si papá y mamá estuvieron separados, tal vez nosotros corramos el mismo destino y nuestra familia estará separada.
Y a lo mejor tiene que ser así, pero no tiene que ser una pelea constante. Recuerden qué querían ustedes cuando eran niños. Si no añoraban estar con papá y con mamá, si no añoraban verlos reír, cuidarlos cuando estuvieran enfermos. Recuerden que todos fuimos niños. Dejemos de pensar como adultos para resolver los problemas de los niños. Muchísimas gracias.